no nos quiere, está en nuestra clase de filosofía. Si alguno nos quiere recordar qué tratamos la última clase, qué vieron en el último video, por dónde vamos, este es el momento. Los micrófonos son de ustedes. ¿Qué vimos la última clase? ¿De qué tratamos? Bueno, estábamos hablando del capítulo 5 del libro que hemos estado viendo. Y en una parte no recuerdo si exactamente lo vimos, pero en el libro habla acerca de la niñez a la juventud, que un niño básicamente un niño se conforma se conforma con los ideales ajenos. El libro pone un ejemplo de un niño que le pregunta a su papá como de qué equipo somos, y el papá le dice del Licey, y ya el niño a partir de ese conocimiento no necesita más, pero conforme se va volviendo joven, va queriendo justificar esos conocimientos y que tengan una base. Y es por eso que en la juventud se busca mucho el filosofar por sí mismo, y es un camino de conocimiento que tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Y básicamente eso, que un joven también desafía las tradiciones y crea revoluciones en busca de estos conocimientos y formas de pensar. Gracias, Christopher. ¿Quién más? ¿Tiene algún aporte? ¿Alguna idea? Bien, pues nada, entonces, reiniciamos entonces con nuestra temática. Estamos sí en el capítulo 5, es casi ya entrando a la mitad del libro, que tiene 10 capítulos. En la primera parte del capítulo 5 se trabaja el que nosotros somos personas que justificamos nuestras acciones, nuestras conductas. Todo lo que hacemos, siempre buscamos una racionalización, una justificación. Si nos caemos, tenemos una explicación. ¿Quién fue el desgraciado que dejó esa cáscara? El culpable, encontrar un culpable es una de las formas que tenemos de justificar. Yo les decía que en la cárcel todos los que están presos son inocentes. Yo lo maté, pero él tuvo la culpa. O sea, la culpa siempre es del otro. Siempre necesitamos apoyar nuestra conducta en una razón. Entonces, somos así. Nuestra conducta, si no está de alguna forma dirigida por la razón y al final justificada, por lo menos está justificada, aunque no esté dirigida por uno mismo, porque a veces mi conducta está dirigida por la razón de otros, pero yo siempre encuentro una justificación a mi conducta. Entonces Mateo André nos dice, hay dos tipos de justificaciones, unas que son neuróticas, que no son sanas, por lo tanto, y otra que son sanas. Entonces, las sanas, de alguna forma, son exitosas, en tanto que de alguna forma no te divorcian de tu interioridad, no te crean distancia de tu yo interno, sino más bien que se unifican con lo que tú eres. Entonces tú eres, digamos, una sola pieza, como dice Carl Rogers, psicológicamente hablando. Pero si es neurótica, tú eres un fugitivo. Está buscando justificaciones agresivas, atacando a otro. El mundo tiene que cambiar. Está encontrando justificaciones depresivas, atacándote a ti, porque es que yo soy así. Está bueno que me pase. Entrar en amargue, en autodestrucción. O también hay una especie de fugitividad que es buscar el valor de mi propia vida en las valoraciones de los otros, en que los otros, tener amigos, comprar afectividad, buscar palabras, admiración, convertirme en tumbapolvo.
ser como una especie de negociantes de caricias psicológicas, provocar que las personas me estén alabando, o me estén reconociendo, o me estén aceptando. Y muchas veces pongo la valía de mi vida, el valor de mi vida en esas valoraciones, o en la agresión, hay que cambiar el mundo, o en la depresión, hay una especie como como de gustico en el que se deprime, aunque eso tiende al suicidio, es como que necesita ser castigado. A veces se convierten en personas muy enfermizas, porque porque el cuerpo encarna esa forma de pensar y de ser, ¿no? Entonces, vivimos como pensamos, ¿eh? El depresivo son sentimientos, pero primero son pensamientos. No hay depresión que no nazca de un pensamiento. Aunque hoy manejemos el concepto de hormona y tipo de hormona y queremos manejarla psiquiátricamente, la depresión se soporta en pensamientos. Si no hay pensamientos de autodestrucción, no hay depresión. Lo mismo la agresión. Si no hay pensamiento de víctima, no debió hacerme eso. Yo no soy ningún pendejo. Ese azaroso, mira lo que me hizo. Si no hay sentimiento de víctima, no hay sentimiento de agresión. Pero el espíritu de venganza, de violencia, de destruir al otro, un sentimiento fuerte, se soporta siempre en un pensamiento. Sí, pero él me la hizo. Él me quitó aquello, él me robó tal cosa, él me destruyó en tal situación. Entonces, el pensamiento, tu forma de entender, es la conciencia la que te mata. Tu forma de entender la realidad construye al enemigo. Y la persona amada, si fue que fue amada, se convierte en un monstruo indeseable, que lo único que te provoca es terror, angustia. O si en el caso de enamoramiento, una especie de euforia psicológica, el otro se convierte en un ángel que te llena de felicidad y de vida y que no se puede perder. En cualquier caso, ya sea que tú crees un monstruo o crees un ángel, son tus sentimientos y tus sentimientos se alimentan de pensamientos. Entonces, para salir, aunque a veces no queremos salir porque es como que nos metemos en esa conciencia justificante de lo que yo soy y creo de mí y pienso de mí, y los sentimientos tienen la fuerza de convencernos a nosotros mismos, porque yo lo siento que es verdad. Sí, es como que, aunque yo vea que no, si lo siento, el sentimiento me hace vivirlo como que sí, es verdad, está pasando, pasó. ¿Por qué tú me haces esto? Entonces, es un mundo sumamente maravilloso. Y si no se sabe uno manejar de frente a sus sentimientos, es un mundo sumamente peligroso. No hay violencia sin sentimientos. No hay venganza, odios, asesinatos sin sentimientos. No hay grandes desafíos en la historia sin sentimientos. Los sentimientos, si son neuróticos, o sea que no tiene que ver con la verdad de tus propias acciones y no te construyen, no tiene que ver con lo que tú eres en lo profundo de ti mismo, son un peligro tremendo. Y si son sanos, pues son una ayuda tremenda. Los sentimientos en sí, aunque pueden ser peligrosos, no es que son malos, todos los sentimientos son buenos. Amarse uno mismo es amarse uno con sus sentimientos. Y uno tiene que construirse con ellos, no sin ellos. Hay grandes gente que fueron apasionados en la historia. Pedro, cuando agarraron a Jesús, saca la espada y le tira unos hachazos por la cara. Pablo, cuando es llamado por Cristo, era un guerrero, arrastraba a los cristianos a la cárcel. Son personas de mucha pasión, de mucha intensidad, personas intranquilas. Y sin embargo, Dios la llama como sus amigos. El problema no es tener sentimientos. El problema es cómo yo me manejo frente a ellos.
Si los sentimientos me controlan a mí, o yo manejo, aprendo a convivir y a manejar, porque debajo de un sentimiento hay un pensamiento, debajo de un pensamiento hay una interpretación. Me destruyó, me mató, una interpretación de la vida, en la cual tú te juzgas o te valora o te destruye. Y en el fondo siempre está la autoimagen, en el fondo, que alimenta lo que se llama el desprecio de ti mismo, o alimenta lo que se llama la fiesta de una autoimagen positiva, ¿no? La alabanza humilde de uno mismo, el sentirse uno satisfecho con la vida que uno es y la vida que uno ha vivido. Bueno, entonces la primera parte de esta reflexión nos decía que como somos así, a diferencia de los animales, de las plantas, de los vegetales, somos seres pensantes, somos conciencia, cogito ergo sum. En la conciencia, las justificaciones positivas tienden a construirnos y las justificaciones negativas tienden a destruirnos. Pero decíamos que ambas, las positivas y las negativas, en la primera infancia fueron una recepción de los padres, de los profesores, de los amigos, de los medios de comunicación, de la iglesia. O sea, yo no busqué darme una identidad psicológica, sociológica. No, yo voy reaccionando y voy creando un patrón de reacción. Hay una psicóloga muy famosa llamada Karen Horney que habla de tres tendencias humanas de autoconstruir la personalidad psicológica basado en la personalidad sociológica. ¿Qué personalidad sociológica? La sociedad te personalizó, te socialización, te socializó. En otras palabras, como yo crecí en Dominicana, la sociedad me dominicanizó. Mis padres, la televisión, el radio, la profesora, mis amigos, me dominicanizaron. Si yo hubiera crecido en Haití, me hubieran haitianizado. Si yo hubiera crecido en Colombia, me hubieran colombiarizado, o como se diga. Y así, donde tú creces, te introyectan. Eso es natural. Tú no solamente naces de tus padres, sino que también naces de la sociedad. Entonces tú hablas el idioma que te enseñaron, tiene los valores que te enseñaron, tiene las costumbres que te enseñó tu cultura, tiene los esquemas mentales de identidad personal, quién soy yo, cómo me llamo, quiénes son mis padres, quiénes son mi familia, por qué existo, porque también todo eso te lo imitaron y te lo enseñaron, consciente o inconscientemente. La sociedad me socializó. Entonces yo soy biológico por mis padres, sociológico por la sociedad. Y mis reacciones ante ese mundo sociológico y biológico me psicologizaron. Entonces yo tengo una de esas tendencias que dicen Karen Horney, o una persona lejos de la gente, esas son las depresivas, contra la gente, esas son que son agresivas, que siempre los otros tienen la culpa y hay que cambiar el mundo y viven peleando y quejándose por todo. Y hay personas con complejo de inferioridad, siempre como negociante, buscando siempre la alabanza. Ese tipo de persona Karen Horney le llama hacia la gente. Habla de tres tipos de personas por el rasgo de personalidad que tú creas de frente a esa socialización y a esa a tu temperamento que es biológico, tus reacciones psíquicas de frente a ella te crean como una persona o hacia la gente o contra la gente o lejos de la gente. Dice que hay tres patrones en los que normalmente estamos todos. Pero esa psicología innata, infantil, que fue desde que yo nací, que fui aprendiendo a reaccionar,
o agresivamente, o llorando por todo y me convertí en un depresivo, o agrediendo y me convertí en un agresivo. Esas formas de reaccionar que en la medida que uno va encontrando descanso, uno la va repitiendo y va volviendo a ese esquema, entonces uno se va haciendo así y llega un momento en que uno se estabiliza y por eso, como dicen Karen Horney, se estabiliza un rasgo de personalidad, de tal manera que yo soy biopsicosocial, pero ninguna de esas tres dimensiones yo la decidí. Eso no es la persona, eso no es el yo en tanto que libertad y conciencia del que queremos hablar. Eso no es filosofía, eso es filosofía prestada. Mis reacciones infantiles, tú dirás, fueron tuyas, Martín, porque fuiste tú pudiste reaccionar de otra manera. Sí, tienes razón, pero esas reacciones en la infancia son ingenuas, no son reflexivas. El niño no tiene los ingredientes suficientes para hacer su filosofía y ponerse a pensar y decir, ven acá, pero yo no voy a ser un llorón, yo lo que voy a hacer un matón, o yo no voy a ser un matón, voy a ser un llorón. No, o sea, el niño, eso, donde va encontrando descanso, alegría, refugio, vuelve a ello, ¿no? Es un descanso psicológico. Si tú haciendo agresivo te sentiste bien porque tiraste un coñazo, entonces tú vuelves a repetirlo, no porque tú pienses, sino porque se va como repitiendo, porque es como un esquema de defensa, de encuentro, de descanso. O si tú encuentras consuelo con salir corriendo y meterte en tu cuarto y bajarte a llorar, pues entonces allí tú encuentras como como el descanso, como el hábitat, y que ay, y te va corriendo, y si te resulta, pues tiende como a repetir lo mismo, porque es como que se siente un alivio, entonces uno va quedando como entrampado en esas conductas que se le llaman conductas defensivas, ¿no? Conductas defensivas. ¿Por qué defensivas? Porque tú no enfrentas los problemas de la vida, sino que huye a los esquemas de agresión. ¡Coño! ¡Azaroso! O a llorar, o a negociar para que, no, mira, que no fue lo que quise decir. Negociar para que el otro te entienda, te alabe. Y cuando el otro cambia, entonces tú te hinchas y te sientes bien. Ese sería contra la gente, hacia la gente y lejos de la gente. Bueno, ahora bien, ¿de qué queremos hablar en esta clase? No queremos hablar en principio de esa persona que nace biológicamente, ni que nace psicosocialmente. Queremos hablar del yo persona, no de la personalidad, sino del yo persona. El yo que nace en la pubertad, cuando llega el momento del desarrollo, cuando la persona deja de ser, eh, cuando la persona deja de ser un niño y comienza a hacerse un adulto, ¿no? Cuando la persona comienza de alguna forma a vivir lo que se llama la adultez de su propia vida y hacerse responsable. Entonces estamos hablando de niño a joven, ¿no? De niño a joven. Entonces, si la primera idea era que nosotros vivimos justificándonos y esas justificaciones son programadas por el biopsicosocial, tenemos que, ya cuando entramos en la pubertad, comenzamos a nacer. El yo comienza como a pelear. ¿Contra qué? Contra los programas, contra la socialización, contra lo que te han enseñado a hacer y a vivir. Entonces, surge ahí una lucha y por eso los conflictos de la pubertad. El niño se violenta contra sus padres, comienza a enamorarse, comienza a pensar qué carrera voy a estudiar, qué yo quiero ser. Comienza a salir del colegio para entrar en la universidad. Comienza a enamorarse y a buscar novio o novia para estabilizar su vida. En el común de los casos, en la humanidad, aunque haya esta época parece que todo el mundo le está huyendo al matrimonio, pero
en la normalidad de la humanidad, en el momento de la pubertad, como en el caso de Jesús, que rompe con sus padres, justamente a los 12 años, se pierde, en el momento de la pubertad, el ser humano tiene ese problema del programa que lo que le enseñaron, que lo lleva a hacer siempre lo mismo, y la libertad de elección que se está abriendo camino de frente a si manejo yo mi propia vida o me someto a ser manejado por mis esquemas, mis programas, por lo que dicen los demás, convertirme en un eterno depresivo, en un eterno agresivo, en un eterno fugitivo, o me convierto en tomar las riendas, el poder, el control de mi propia vida. Entonces, si en algún momento las conductas que te humanizaban, que venían de los demás, eran buenas, ya cuando tú pasas de los 12, de los 13, cuando tú pasas de la adolescencia, todo lo que fue bueno y neurótico, lo que fue sano y neurótico, si es programación, no es bueno. ¿Por qué? Porque aplasta tu libertad, tu conciencia. No es bueno refugiarse ni en las cosas buenas que a uno le han pasado, ni en las cosas malas. Hay que abrirse camino en la vida, hay que comenzar a vivir. Hay que comenzar a vivir el riesgo de cargar uno con su propia vida. Somos libertad y conciencia en lo mejor de nosotros mismos. Los animales están programados por sus instintos. Las plantas están programadas por leyes naturales. Nosotros estamos programados por leyes sociológicas, pero tenemos también libertad y conciencia y tenemos que tomar el control de dirigir y gobernar nuestra propia vida. Entonces, en el segundo acápite del texto veíamos esa parte, ¿verdad? Que si es verdad que vivimos justificando, esa fue la primera idea, de forma programada, ya sea sana o neurótica, nuestra vida, y es natural en la primera infancia y también en la adolescencia, pero ya cuando se pasa a la juventud, entonces tiene que quedar desplazado el proceso de programación y comenzar yo a reprogramarme, a redireccionar el tipo de persona que quiero ser, hacerme cargo de mi propia persona. Y decíamos que eso no se puede sin un pensamiento que le llamamos filosofía, auténtico de uno mismo. Claro que el pensamiento que tú has consumido también es filosofía, pero esa no es tu filosofía, es una filosofía prestada. A lo que a nosotros le funcionó, te lo han enseñado. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que a ti te funciona? ¿Quién tú eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? Entonces, si tiene claras las respuestas a esas preguntas, entonces tú vas forjando tu filosofía, porque uno vive como uno piensa y los sentimientos terminan siendo lo que uno piensa. Entonces uno tiene que comenzar a tomar el control de su vida. El tercer punto de esta reflexión de número 5, en la cual no hemos entrado todavía, se titula Joven y justificación de la vida. Se vale aquí de un autor, a Godín, La incógnita religiosa del hombre, artículo Los adolescentes. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Dice, el joven quiere saber por qué hace las cosas. Dice, saber las razones es el despertar del yo. Una mera orden, tradición o costumbre ya no le sirve. Ese es el ir saliendo, mi yo va naciendo. Quiere... Ya no le sirven las programaciones de atrás. Quiere justificar en sentido etimológico su conducta ante sí mismo y ante los demás. Quiere ser él mismo, o sea que decidir por sí mismo la dirección de su vida. Esta exigencia se va realizando a través de un proceso largo, difícil, complejo, incómodo, un proceso de auténtica autoliberación, porque es que tú tienes toda una vida
de programación. Entonces, ir rompiendo esa cáscara de todo lo que te han enseñado para ser tú mismo es un nuevo nacimiento. Y se te imponen todo eso. De ahí también que la misma naturaleza te, te, te da unos sentimientos fuertes, una rebeldía fuerte para poder romper con todo eso. Entonces tú te encuentras en la adolescencia con todo el ánimo para vivir, con toda la fuerza para vivir, que es como un regalo de Dios para que tú comiences a romper con todos los esquemas de gobierno de otro que te han mentalizado y dejar de ser sumiso y hacerte cargo de tu propia vida. Tienes que salir a vivir, tienes que arriesgarte a decidir qué hacer con tu propia vida. Entonces se te da en la adolescencia una fuerza suficiente, si es que no gana el peso de la programación. Esta exigencia se va realizando a través de un proceso largo, complejo, difícil. Un proceso de auténtica autoliberación. He aquí algunos rasgos de ese proceso humanizador, según Romano Guardini, en el libro La aceptación de sí mismo. Nos dice 8 elementos. Dice, el joven se va sintiendo él mismo, recuperándose de su alienación infantil, saliendo del programa, se va haciendo cada vez más crítico, más exigente, pide razones. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy somos muy agresivos y la misma sociedad nos ayuda a preguntar por qué antes de tiempo. Pero eso no es lo normal. Normalmente el muchacho está sometido y cuando llega a la adolescencia, que comienza a enamorarse, a soñar, a querer, es que comienza a romper con sus padres y comienza a preguntar ¿por qué? Fulano, que vamos para la iglesia, ¿por qué? Porque yo tengo que ir a la iglesia. Fulano, que tiene que ir y ir y casarte con esta persona, pero ¿por qué? O sea, tú comienzas como a tomar el rumbo de tu propia vida, a pensar por ti mismo. Segundo, esta su impulsividad crítica, que es un regalo de Dios, es el nacimiento del yo, se va poco a poco, a través, casi de repente, radicalizando. Okay. Entonces, su impulsividad crítica se va poco a poco, a veces casi de repente, radicalizando, fuera lo que el niño no puede entender. O sea, las razones que tú le des tienen que llegarle al corazón, porque si no te la deja fuera y no la quiere. Eso es lo que tú piensas, no es así que a mí me gusta, no es así como yo lo entiendo. Lo no razonable para él, claro está, para él que no ha aprendido a pensar ni a profundizar, para él que lo que tiene son razones reactivas, en otras palabras, fuertemente sentimentales. Es un momento de muchos conflictos emocionales. Para él que se erige en juez único de la racionalidad de las cosas. En consecuencia, pasamos al punto 3. El joven suele ser iconoclasta, romper con la tradición. Él quiere destruir enseguida, sin dar tiempo a la reflexión adulta, extrañarlo todo lo que a su juicio no tiene razón de ser. En este momento, el joven, tan noble en lo profundo de sí mismo, se vuelve intransigente. No me explique, no me hable, ya yo sé. Duro, rebelde, impositivo. Número 4. Las verdades que no son suyas, sino que vienen de afuera, despersonalizadas, como la costumbre, porque así se ha hecho siempre, la tradición, los ritos, los valores que podemos llamar o considerar petrificados porque se han hecho fuertes en la costumbre y en la vida, ya sea de los pueblos, de la familia o de uno mismo como persona, no llegan al corazón de ese joven lleno de emociones. Lo que no tiene valor en su corazón no sirve para nada. ¿Y para qué sirve eso? Yo no sé para qué la gente va a la iglesia. Yo no sé por qué la gente hace política. Yo no sé por qué la gente hace tal cosa. Solo sirve lo que él siente. Se convierte en juez del mundo. Si yo fuera Dios,
Y a veces ellos entienden que hasta deberían cambiar a Dios, al mundo, la política y el universo, porque toda la razón se ubica en el trono de la autonomía del yo. Por tanto, termina condenando todo y quemando, tirando a la hoguera de la rebeldía todo aquello que no le convence. Número 5. Esta rebeldía se exacerba, se crece, se le echa leña, especialmente en el campo religioso y moral. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que rezar? ¿Por qué hay que ser bueno? Y si yo no quiero, ¿por qué? Entonces, se tiende a ver todo como esclavitud, lo cual significa que más que una filosofía, lo que está trabajando en el niño es una emoción, es un sentimiento fuerte. El joven suele sentir las verdades religioso-morales, la que como cadenas, ataduras, impedimentos que no le dejan vivir su propia vida. Sueña con ser libre, quiere ser libre, quiere romper todos los esquemas. Y sus verdaderos problemas es el deber, la disciplina, lo bueno, lo malo, el orden. Entonces quiere romperlo todo porque quiere vivir su propia vida. Por tanto, tiende a romper con las leyes morales de la buena conducta, con las leyes religiosas, lo que viene de Dios, lo que viene de la religión. Número 6. Por otra parte, nuevos rasgos de su creciente racionalidad, el joven suele exigir evidencias matemáticas y la exige muy especialmente en el campo de la religión y de la moral. Explícame, ¿por qué Dios tuvo que dejar que Adán cometiera pecado si él era Dios? Entonces se equivoca Dios, se equivoca la Biblia, se equivocan los profesores, se equivocan los curas, se equivocan los pastores, se equivoca todo el mundo. Y su pequeña razón tiene todas las soluciones. Si me hubieran dejado a mí, yo lo hubiera arreglado a todo. Este joven ignora que la vida tiene sus misterios, que la misma vida no es tan simple como uno la piensa. Ignora que la razón de uno tiene sus límites. Ignora que la vida, lo que prevalece es el término medio, que la vida no es como yo la pienso. Todo malo, fuego, a matarlo a todo. O todo bueno, denle lo mejor. No, la vida no es así. La vida es blanca y negra, es claroscura. En el campo de lo religioso y de lo moral, no hay gente tan buena que no cometan pecado. Y en el campo de la maldad, no hay gente tan mala que nunca hagan algo bueno. Entonces, el joven tiende así como a cambiarlo todo. Bien. Ya queda menos de un minuto. Para que podamos terminar esta lectura, le invito a entrar dentro de unos 10 minutos. A las 5:05 entramos otra vez para darle tiempo a la grabación. Nos vemos ahorita. Bye.